Que el Señor les bendiga ricamente. En esta ocasión vamos a presentar algunos pensamientos sobre el mismo tema que hemos estado hablando. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, del 3 al 11. Yo se lo voy a parafrasear y ustedes lo pueden leer en su casa detenidamente. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y a su excelencia, mediante el cual se nos han dado grandes y preciosísimas promesas para que por medio de ellas viniésemos a ser parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo por causa de la concupiscencia que hay en el mundo. Vosotros pues, dice la palabra de Dios, vosotros pues, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, afecto fraternal al afecto fraternal, amor. Y si todas estas cosas, dice la palabra de Dios, abundan en vosotros, entonces no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y si estas cosas no abundan en vosotros, entonces estáis cortos de vista, estáis ciegos, habiendo olvidado la purificación o el perdón de vuestros antiguos pecados o de los pecados pasados. Pero si estas cosas abundan en vosotros, entonces tendréis una generosa y amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra y la prosperamos conforme tú la envías en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo la prosperamos en el corazón de todos aquellos que le están poniendo atención y que la van a meditar y que van a esforzarse para ponerla en obra. En el nombre de Jesús y por la palabra de Dios, oramos y te damos gracias. Dice la palabra de Dios, por esto mismo, oiga, poniendo toda diligencia, ya hablamos sobre eso, poniendo toda diligencia, ¿qué tenemos que hacer? Añadir a nuestra fe virtud. Vamos a hablar entonces de la palabra de Dios, que debemos agregar a nuestra fe virtud. Digamos, o pregúntame, o usted se preguntará, ¿pero qué es la virtud? Oiga, la virtud viene siendo la cualidad moral de una persona, la excelencia moral de una persona. Su excelencia moral tanto espiritual, tanto como física como espiritual. Oiga, excelencia moral, la calidad de la persona. Una persona que tiene virtud es una persona que es delicada, es una persona que es buena, que es sensible, una persona que tiene paz, una persona que tiene amor, una persona que emana confianza, es una persona noble de corazón. Esa es la persona que Dios quiere ver en ti como cristiano, como hijo de Dios. Añadida a vuestra fe, virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral, la cualidad que te distingue de los más seres vivientes, de los que aman a Dios y de los que no aman a Dios. Porque dice la palabra de Dios, ¿habrá alguna diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? Sí, claramente, hay una gran diferencia y es la excelencia moral que se manifiesta en la vida del cristiano que ha renacido verdaderamente de Dios y que es creación de Dios. Dice la palabra de Dios en Tito 3:4, me parece. Dice ahí que cuando se manifestó el amor de Dios y su misericordia para con la humanidad, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento del renovamiento del Espíritu Santo y la renovación del Espíritu Santo en nuestra vida, de tal manera que somos nuevos. Somos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos en Cristo Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Dios. Vamos entonces en esta meditación a ver sobre dos puntos. Cuando hablamos de la virtud del cristiano, la excelencia moral y espiritual de una persona que dice que ama a Dios, vamos a hacer dos cosas. Uno, el primer punto va a ser ver las cualidades de Cristo y el segundo punto va a ser
ver las cualidades del cristiano y su relación con las cualidades de Cristo. Oiga, déjeme decirle, la palabra de Dios dice claramente que cuando Jesucristo vino al mundo, estaba lleno de gracia y de verdad, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y estaba lleno de gracia y de verdad, y crecía con sabiduría, con gracia, para con Dios, para con los hombres. Cristo, cuando vino y comenzó su ministerio después de los 30 años, estaba lleno de virtud. Ya sea antes o después, estaba lleno de virtud, de excelencia moral y espiritual, porque cosas los religiosos de su tiempo odiaron a Jesús, menospreciaron a Jesús. ¿Y por qué cosa? Porque verdaderamente no podían, compararse. Jesucristo, tanto a nivel moral como a nivel espiritual, era el ejemplo que los fariseos tenían que cumplir, y como ellos no lo podían cumplir, entonces, ¿qué hacían? Rechazar a Jesús, hablar mal de él, y al final lo llevaron hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente. Oiga, hay entonces este sentir que hubo en Jesús, que también debe haber en nosotros, que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo de la realeza que él tenía, y se humilló hasta los somos, y se hizo obediente, y hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo lo hizo por nosotros. Cuando Cristo vino al mundo, la gente tenía que ver con su mensaje y con su comportamiento y con su ejemplo. Jesucristo nos dice a nosotros: ejemplo os he dejado para que hagáis como yo hice. El ejemplo de Cristo es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Por eso en 1 de Juan 2:6 la palabra de Dios dice: si alguno dice que pertenece a Cristo, debe andar como Él anduvo. Nuestro ejemplo y nuestra excelencia moral y espiritual la podemos ver reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, lo primero que Él dijo y lo primero que Él hizo es comenzar a predicar la palabra de Dios. ¿En base a qué? En base de la autoridad que Él tenía como Dios el Hijo, como el Hijo de Dios. Y en base al testimonio que el Padre mismo podía dar de Él. Completamente hombre, completamente Dios. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. El ejemplo dejado al mundo para nosotros, para que sigamos sus pisadas. Eso es lo que nos dice Jesús una vez más. Ejemplo os he dejado para que hagáis como yo hice. Oiga, una vez más, cuando Cristo vino al mundo, y en Juan 8:29, hablando con una cantidad de judíos, Jesucristo le dijo: mi Padre, yo he venido de parte de mi Padre. Mi Padre está conmigo, porque no me ha dejado el Padre, porque yo siempre hago todas las cosas que le agradan a Él. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Hacía Cristo, una vez más lo dice: el Padre que me envió está conmigo. No me ha dejado el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre todas las cosas que le agradan. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer cuando estamos hablando de una vida virtuosa, de una vida por excelencia, una vida de calidad moral. Estamos hablando de agradar a Dios el Padre, de agradar a Dios el Hijo, por medio del Espíritu Santo, con un testimonio vivo, cabal, con un testimonio derecho, un testimonio centrado. Sí, señores. Hay algunas personas que los oigo decir: yo no soy santo. Yo no sé por qué, de dónde han sacado ese vocabulario. La palabra de Dios dice que usted es santo. La palabra de Dios dice que usted es santa. Santos y santas significan apartadas para Dios. Si usted no es santo, entonces usted no le pertenece a Dios. Si usted no es santa, usted entonces no le pertenece a Dios. Usted tiene que decir con convicción, donde quiera que usted vaya: yo soy santa. Yo soy santo.
porque así dice mi Padre que soy yo. Porque así dice Dios que yo soy. Entonces, cuando usted vaya, tal vez será un santo defectuoso, pero un santo. Y digo santo defectuoso porque no somos 100% perfectos, muchas veces podemos fallar. Pero nuestros padres venimos y le pedimos perdón y Él nos perdona nuestros pecados. De tal manera que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle su pecado, limpiarnos de toda maldad y borrón y cuenta nueva. Seguimos adelante en el camino de la fe. Un pequeño falta no nos va a hacer sucumbir y dejarnos tendidos en el camino. Sí, podemos fallar, pero inmediatamente nos levantamos. Y la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa nos podrá separar del amor de Dios? Romanos 8, el apóstol dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni demonios, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni brujo, ni bruja, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque como Jesucristo dijo, mi Padre que es mayor que yo, me las ha dado y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Oiga, somos hijos de Dios por medio de la fe y estamos llamados para caminar con Dios desde el momento que pusimos la mano en el arado hasta que el Señor venga. ¿Podemos esperarlo? La Biblia dice que sí, porque Enoc caminó con Dios 300 años. Nosotros no superamos los 300 años, pero cada día usted se levanta diciendo, este día lo vivo para Dios, y cada día usted lo vive para Dios, puede pasar hasta la eternidad de la eternidad, y nadie lo podrá arrebatar de la mano de la Padre Celestial. Oiga, déjeme decirle, entonces Cristo decía una vez más, Cristo decía, mi Padre que me envió está conmigo, porque no me ha dejado el Padre, porque yo siempre hago todas las cosas que le agradan a Él. Para vivir una vida llena de virtud, haga todas las cosas que le agradan a Dios. Si usted quiere vivir una vida virtuosa, haga las cosas que le agradan a Dios. Ese es el M de hoy, el centro, el mensaje del día de hoy. Usted se centra en la palabra de Dios, se centra en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios y la pone en práctica en sus vidas. Dice la palabra de Dios en un pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio, pero me llama la atención, esta palabra dice, ojalá tuvieran esto, oiga, ojalá tuvieran esto, que me amaran. Oiga, ¿qué es el amor a Dios? Guardar su palabra. Dijo Jesús, los que me aman, guardan mi palabra. Los que me aman, guardan mi mandamiento. Entonces Dios quiere que le ame. ¿Y cómo le va a amar usted? Aborreciendo al mundo, apartándose del mundo y llenándose de Dios completamente, apartado, viviendo para Dios, testificando de que Cristo es el Señor de su vida a través de su testimonio. Un testimonio limpio, radiante, fragante. Un testimonio lleno de celo y radical de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios una vez más. Entonces, oiga, una persona que vive, aparta para Dios. Dice lo que decíamos en Deuteronomio. Ojalá supieran esto, que guardaren todos los días, todo el tiempo, mi palabra, para que le fuera bien a sus hijos y a su descendencia para siempre. Mire, para que le fuera bien a ellos y a su descendencia para siempre. Ojalá supieran esto. Hay un secreto en la palabra de Dios. Hay un secreto precioso en la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesita tu alma. La obediencia a esta palabra te hará cada día más santo, más santa, hasta llegar a la plenitud de Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Esa es la vida, ese es el propósito con cual Dios nos ha llamado y nos ha puesto aquí en la tierra, para que crezcamos y que crezcamos hasta llegar
a la plenitud del nivel de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Que el Señor entonces nos ayude. Mire, fíjese, una vez más, dice la Biblia una vez más, que cuando Jesucristo agradaba a Dios, y cuando usted con su vida agrada a Dios, Dios se agrada de usted. Aquí hay un principio, es un principio bíblico. Usted agrada a Dios y Él se agrada de usted. Es recíproco. Es recíproco. Usted tiene un padre, agrada a su padre y el padre se agrada a usted. Es el principio mismo que lo podemos ver en la familia. Usted agrada a su mamá se agrada de usted, porque es recíproco. Y fíjense que en Mateo 3, 17 me llama la atención, porque Jesucristo fue a bautizarse. Oiga, y cuando se bautizó, entonces se pudo ver al Dios Trino, al Dios en 3 personas. Dice la palabra de Dios que vieron a Jesucristo ahí saliendo de las aguas, y el Espíritu Santo que venía y se posaba sobre él, y la voz del Padre. Ahí estamos viendo un Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. Oiga, estamos viendo los 3. Sale de las aguas, sale del bautizo Jesucristo, el Hijo de Dios, o Dios el Hijo, porque Cristo es Dios, uno con el Padre. Podemos ver al Espíritu Santo reposando sobre él como una paloma. Podemos ver al Padre, su voz que se oye y que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué lindo, qué lindo. Dios tiene complacencia en todos ustedes que están guardando la palabra de Dios. Dios se complace, al igual que se complació con Jesús, se complace con todos aquellos que han nacido de nuevo, con todos aquellos que están viviendo la palabra de Dios de la igual manera como Cristo la vivió, porque no hay excepción de personas. Dios no hace acepción de personas, y Jesucristo nos ha dicho: ejemplo os he dado para que hagan como yo hice, para que hagan como yo hice. Ustedes pueden ser lo que yo fui, dijo Jesús. Ustedes pueden ser lo que yo soy, porque Él sigue siendo siempre el mismo, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos. Eso es Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso. Es Cristo el Señor, que vino al mundo y que murió por nosotros, y todo lo hizo para darnos el ejemplo de vivir una vida virtuosa, porque está escrito: y vosotros, poniendo toda diligencia, añadid ¿a qué? A la fe virtud. ¿Y qué es esa virtud? Es excelencia, una calidad de vida, un testimonio intachable, que donde quiera que vayas, la gente no te pueda cuestionar. Donde quiera que vayas, no puedan decir nada malo de ti. ¿Por qué? Porque esa es tu vida. Esa es tu vida. Esa es tu posición en Cristo Jesús. Y la posición que Dios te ha dado, el Padre te ha dado, a través de Cristo Jesús, con el Espíritu Santo que mora en ti. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Mírense que también me llama la atención que Cristo andaba con sus discípulos, y llegaron a un lugar, y Jesucristo llamó a 3 de ellos y se fue y se transfiguró. En Mateo 16, me parece 2 al 5, me parece que se encuentra ahí también en 2 de Pedro 2:17, pero en Mateo 17, 2 al 5, me parece que allí van los discípulos, llama a 3 de ellos y se va a una montaña, el Señor Jesús, y allí se transfigura en medio de ellos. Oiga, dice que cuando se transfiguró Cristo, dice que su rostro, su cara, era como la luz del sol a mediodía. Así que no se podía ver. Mira, qué linda experiencia de transfiguración. Y que su vestidura, su túnica, se volvió blanca como una luz de 1000 kilovatios, de esas blanquitas que hay ustedes.
Así se puso en la transfiguración. Y aparecieron con Jesús hablando Moisés y Elías. Oiga, Moisés ya había muerto, Elías ya había muerto, y aparecen aquí hablando con Jesús. Porque Dios no es Dios de muertos, sino es un Dios de vivo. Cuando usted se muere, usted va a la presencia de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo, eso es muchísimo mejor. Lo que nos espera después de este corto tiempo de vida que estamos aquí sobre la tierra es la eternidad. Y como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman, para los que le aman, y esperan su venida, para los que le aman, para los que le aman, para los que le aman, y lo esperan en su venida. Es tan intachable. Dice la palabra de Dios que Jesucristo compró a su iglesia de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y la vistió. Oiga, una iglesia dice que fuera santa y sin mancha, y para que cuando Cristo venga, que sea encontrada una iglesia santa y sin mancha y sin cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Mire que tenemos nosotros un reto, un desafío que no es jugando, pero que es posible, porque contamos con el poder de Dios, contamos con el Espíritu Santo de Dios, contamos con el poder de la palabra de Dios, contamos con el poder de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada nos puede conmover y nada nos puede mover. Hemos ya sido llamados, hemos sido sacados de las tinieblas para andar en la luz admirable con Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, porque la palabra de Dios dice que estamos sentados en las alturas. Dios ha puesto todas las cosas por estrado de nuestros pies. Dios ha puesto todas las cosas al alcance, que nosotros las podemos pisotear como estrado de nuestros pies. Pasar por encima de todo lo que el mundo sucio nos quiere dar. Podemos hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es vivir para Dios y agradarle a Dios. Entonces, cuando Jesucristo se bautizó, ustedes pueden ver a un Dios en tres personas, que es difícil de explicarlo, pero lo podemos ilustrar. Y allí apareció en Mateo 17:2, dice que Jesucristo estaba allí. El Espíritu descendió como paloma y se posó sobre él. Y la voz del Padre se oía una vez más, que decía: este es mi Hijo amado. Óigalo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por favor, a Él óiganlo. A Él óiganlo. A Él oír. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie se puede salvar a menos que sea por Jesucristo. María no te puede salvar. Pedro no te puede salvar. Pablo no te puede salvar. Santo Domingo no te puede salvar. San Carlos no te puede salvar. Ninguna cosa criada aquí en la tierra te puede salvar. Ninguna imagen, ningún beato te puede salvar. Lo único que te puede salvar es Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo. Solamente hay un mediador. Yo no sé por qué la gente peca sin razón. Ahí andan detrás de Santo Domingo, de San Pedro, de San Pablo, del Cristo Blanco, del Cristo Negro, y un montón de cosas que se presentan. Ahí andan ellos detrás de esas cosas. Cuando la palabra de Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No hay otro mediador. No hay una mediadora. No lo hay. Solamente Cristo. Y porque si Cristo está a la diestra de Dios, ¿por qué se va a acercar a María si María no está ni siquiera allí a la diestra de Dios? Está por allá, por otro lado. ¿Por qué usted se va donde María cuando el Cristo que usted necesita está allí a la par de Dios? Y cuando usted clama a Dios, el Cristo le interrumpe al Padre y le dice: mire, papá,
ahí está, eso quiere, lo que él está pidiendo, Dios se lo quiere dar, por favor, por favor. Y allá María, por otro lado, la gente pidiéndole a María, y María no puede ni siquiera gritarle al Padre, no puede, no puede. Pero Jesús que está ahí al lado lo puede tocar. ¿Por qué entonces somos tan difíciles de entender? Una mentalidad cerrada que nos ha enseñado lo que la palabra de Dios nos dice. Y seguimos como ciegos. Por eso la palabra de Dios dice que los que no tienen estas cosas están ciegos, habiendo olvidado la purificación, el perdón de sus pecados pasados. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para que nos volvamos a Jesús. Para que seamos cristocéntricos. Oiga, para que atendamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel: tus pecados te condenarán. Oiga, tu maldad te castigará y tus pecados te condenarán. Mira pues y ve cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová Dios de los ejércitos. Eso significa que cuando usted consulta a un ídolo, usted consulta a María a través en un ídolo, o a Pedro por medio de un ídolo, o a San Carlos por medio de una imagen, entonces la palabra de Dios dice que Dios es paciente y paciente y paciente, pero llega el momento que dice: tus pecados te condenarán, tu maldad te castigará. Mira pues y ve cuán malo y amargo es el dejar tú a Jehová tu Dios. Porque volverse a los ídolos es dejar a Dios verdadero. Volverse a los ídolos es dejar al Dios verdadero a un lado. Y detrás de cada ídolo, lo único que dice la Biblia que se esconde es un demonio. Entonces, en vez de adorar a Dios, estamos adorando a los demonios. Por favor, oiga, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Por favor. Entonces estamos hablando una vez más que la transfiguración, decíamos que se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a el oír. Qué lindo, qué precioso, qué lindo. Y de esa manera Dios se refiere a usted y a mí cuando habla y dice: ¿no has mirado? Fíjese que cuando ya llegó Satanás, los ángeles y Satanás se presentaron delante de Dios, le dice Dios a Satanás: ¡ay, Satanás! ¡Ay, Satán! ¿Le llamó? No sé si así lo llama, pero me imagino que Dios le llamó y dice: ¡ay, Satán! ¿No has considerado a mi siervo Job? Íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal en todos sus caminos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y esas cosas se vuelven a suceder cada vez que se presenta el diablo ante Dios. Dios siempre le dice: ¿no te has fijado los hermanos de la iglesia, gracia de Dios, o de la iglesia, gloria a Dios? ¿No te has fijado cómo caminan rectos, apartados del mal, temeroso de Dios en todos sus caminos? Sí, Dios se goza cuando nosotros nos gozamos. Es un deleite deleitarse en Dios. Y es un deleite caminar en las cosas de Dios. Por eso aquí estoy yo predicando, porque me deleito en su palabra todo el tiempo, todos los días. Lámpara es a mi pie su palabra, lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Justos y verdaderos son sus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Porque Él es santo y gran manera santo. Ahora rápidamente vamos a ir terminando. Vamos a ver el segundo punto. Son las cualidades. Oiga, las cualidades que los cristianos deben tener para añadir a su fe virtud. Vosotros pues, dice la palabra de Dios, vosotros pues, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué tenemos que hacer? Oiga, entonces los cristianos estamos llamados para vivir vida agradable a Dios. Vidas completamente agradables a Dios. Vidas completamente agradables
a Dios. Los cristianos tenemos que esforzarnos. Oiga, ¿qué dice 2 Timoteo? O 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es? Vuestra santificación. Que os apartéis de adulterar, de fornicación. Y que cada uno de vosotros tenga a su esposa en santidad y honor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Es nuestra santificación. ¿Y qué significa ser santo? De la palabra griega agios, apartado para Dios. Nos apartamos del mundo. Ya dijimos anteriormente, habiendo huido de la corrupción del mundo, porque somos participantes de la naturaleza divina de Jesús. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Hay una creación nueva. Cuando una persona le entrega su corazón a Cristo, usted no puede ver el milagro que se da, porque es un milagro espiritual. Pero esa persona nunca vuelve a ser igual. Hay un nacimiento nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Ahora está llamado solamente para vivir en virtud, para vivir en santidad. Añadir pues a vuestra fe virtud, excelencia moral, conducta moral, espiritual, en todo el sentido de la palabra. Tú eres un hombre santo, tú eres un hombre santo y tú eres una mujer santa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces, oiga, estamos hablando ahora del segundo punto, que es las cualidades, la cualidad moral. Ahora, que debe distinguir a los seguidores de Cristo. Oiga, una vez más, tenemos que entonces, como cristianos, como nueva criatura de Dios que somos, amarnos más de Cristo, enamorarnos más de Cristo, de tal manera que se nos haga imposible. Oiga, de tal manera que se nos haga imposible hacerle mal con nuestro cuerpo. Oiga, la palabra de Dios dice una vez más, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Oiga, una vez más, la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. ¿Qué es fornicación? De andar codiciando a la mujer ajena, adulterio, de andar teniendo relaciones sexuales premaritales. Dice la palabra de Dios en otro pasaje del apóstol Pablo, que santo sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancillo, pero a los adúlteros, a los fornicados y a los fornicarios los juzgará Dios. Dice la palabra una vez más, que debe ser santo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los hará Dios. ¿Qué es un fornicario? Un joven no casado, o un hombre no casado que anda deseando mujeres. ¿Qué es el adulterio? Una persona casada que anda deseando hombres o anda deseando mujeres. Entonces no podemos fallar. ¿Es fácil? No es fácil. Tenemos que hacer un esfuerzo de parte nuestra. Tenemos que realmente educarnos a nosotros mismos. Tenemos que afianzarnos y fortalecernos espiritualmente. Tenemos que ganar esa batalla, porque es una batalla que se libra en la mente. Ahí vienen las tentaciones. Por eso la palabra de Dios dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada quien de su propia concupiscencia o de sus pasiones bajas es atraído y seducido, y una vez que la concupiscencia es consumada, da a luz al pecado. Dios no guarde de caer en el pecado. Dios no guarde de hacer lo incorrecto delante de Dios,
porque entonces eso nos separa de Dios y eso produce grandes consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude entonces a vivir vidas agradables a Dios en todo el sentido de la palabra. Entonces, en primer lugar, como seguidores de Cristo, para no fallarle a Dios, debemos, sobre todas las cosas, tenemos que hacer, para no fallarle a Dios, enamorarnos de Cristo. De tal manera que con nuestro cuerpo natural, no le vayamos a ser infiel. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra de Dios una vez más, honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. Honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. Oiga, que me llama la atención hoy en día, porque estaba leyendo algunos libros cristianos, y ahí hay muchos ya escritores bíblicos que aparentemente que son cristianos, que dicen que la fornicación es buena, que dicen que el adulterio es bueno, y los que quieren practicar el amor libre lo pueden practicar. Eso no es correcto, hermanos. Eso no es correcto, hermanita. Guárdate en santidad. Guárdate en santidad. Apártate para Dios, para que cuando llegue la hora de casarte, te puedas casar como una virgen o como un virgen. Porque esa es la voluntad de Dios. Así estableció Dios el matrimonio. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero cuando se casan, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Oiga, una sola carne. Honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Aquí no existe lugar para los matrimonios homosexuales, ya sean gays o lesbianas. No hay lugar. No hay lugar en la palabra de Dios. Dice que los afeminados no tienen entrada en el reino de Dios, pero sí pueden ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu de Dios que mora en cada creyente. Ellos pueden ser transformados, ellos pueden ser renovados, ellos pueden ser cambiados totalmente, porque Dios los dice, que ya en 1 Corintios 9:6 dice que antes habían sido homosexuales, lesbianas, pervertidos, pero ahora ya son transformados, habían sido transformados, cambiados totalmente. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Fíjese que me encontraba con un homosexual y le hablé de Cristo y me dice, me contestó y me dice, hermano, yo creo en el poder de la palabra. ¿Sabe por qué? Me dice, porque yo he sido homosexual de mucho tiempo, y yo fui a la iglesia y me entregué a Cristo, y mientras fui a la iglesia y me entregué a Cristo, fíjense que se me quitó el deseo de la homosexualidad, ya me gustaban las mujeres, pero después me descarrié otra vez, me dice, y ya me ha sido más difícil. Pero es posible, me dice, yo soy testimonio de ello. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús que te limpia de todo pecado y de toda maldad. Y oramos en este momento para que todos los que están escuchando esta palabra ya tengan problemas de posesión o problemas de lesbianismo o problemas de homosexualismo. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Oro, Padre, y lo ordeno por la palabra de Dios, que haya libertad en esas almas, que haya libertad en esas almas, libertad en esas almas, libertad en esas almas, libertad en esas almas, libertad, libertad, en el nombre de Jesús, porque Cristo vino al mundo para romper toda cadena, porque Cristo vino al mundo para romper los grillos de opresión, porque Cristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Te ordeno, diablo, suelta las almas en el nombre de Jesús, porque Cristo la compró con su sangre. Ya tú no tienes arte ni parte. Y si tú estás aquí oyendo este mensaje y te has plegado a esta oración, la libertad es tuya. Eres sano, eres limpio. Ya eres sano, ya eres limpio, ya eres restaurado, ya eres restaurado en el nombre de Jesús. Entonces, para tener esta virtud, ¿cómo se llama? Agregar a nuestra fe virtud, tenemos que enamorarnos más de Cristo. Eso significa ir a la iglesia.
porque en la iglesia estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos recibiendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos hace que nos enamoramos más de nuestro Señor y Salvador personal. Lo amamos y lo anunciamos y lo predicamos, porque queremos que toda la gente llegue a tener y a experimentar el gozo, la alegría, la salud, el bienestar, la prosperidad, tanto material como espiritual, porque somos criaturas de Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En segundo lugar, si queremos añadir a nuestra fe virtud, evitemos las tentaciones. Oiga, evitemos las tentaciones. Oiga, una vez más, evite las tentaciones, hermano. Si usted sabe que le hace daño pasar por un prostíbulo, no pase por allí. Si usted sabe que es mal para usted pasar por donde están una cantina, pues por favor, hermano, no pase por allí. No pase, porque si pasa por allí, alguien de allí mismo va a salir, lo va a invitar y se lo puede llevar otra vez donde ya salió. Por favor, evitemos las tentaciones. La Biblia dice que el avisado, el entendido, con señales entiende. Pero el necio dice que ve el peligro y no se aparta. Dice que el avisado ve el peligro y se aparta. Pero el necio, no. El necio sigue en el camino y ¡pam!, le dan el garrotazo. ¿Por qué? Porque no actúan con la inteligencia. Si me siento débil en una área de mi vida, tengo que huir a 100 kilómetros de distancia si es posible. Por favor, hermanos, evitemos entonces las tentaciones. Oiga, evitemos pues las tentaciones. Oiga, otra cosa que es muy importante, escojamos a nuestras amistades. Oiga, escojamos a nuestras amistades responsablemente. Oiga, que tiene amigos, sí, yo tengo amigos también, pero hay amigos que son morbosos, que son completamente inmorales, mentirosos, idólatras, hechiceros. Ese tipo de gente usted no se puede dar el lujo. Si los va y los invita para predicarle a Cristo una vez, está bien, pero usted no puede permanecer con ellos por mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que el que anda con lobos a aprender, a aullar aprende. Por favor, hermano, por favor, ¿con quién anda usted de amigo? Por favor. Los amigos solamente le van a meter las palabras sucias, porque desde que se saludan los amigos, vienen con la palabra sucia y obscena. Y la palabra de Dios dice que por las palabras corrompidas que salen de la boca del hombre, por eso van a ser juzgados y van a ser condenados. Por cada palabra ociosa que los hombres hablen y digan, de esa van a dar cuenta en el día del juicio y van a recibir su condenación. Que el Señor nos ayude, porque Dios nos limpió la boca. ¿Cómo es posible que la vamos a ensuciar otra vez? Usted no puede decir cosas feas, cosas malas, cosas mundanas o cosas que son inmorales. Por favor, hermano, somos hijos de Dios y tenemos que añadir a la fe virtud. Oiga. Y también, oiga, propóngase en la vida, verdaderamente. Propóngase en la vida a agradarle a Dios completamente. Fíjense que Daniel fue llevado al cautiverio, y en el cautiverio ofrecían las comidas, y la comida la presentaban primeramente a los dioses. Eran comidas que la pasaban primeramente a los dioses paganos, y era una comida ya ofrecida a los ídolos. Y la palabra de Dios dice que no debemos comer cosas que sean sacrificadas a los ídolos. Dios no se agrada de eso. Y llevaron a Daniel y le llevaron la comida, y él dijo que no comía esa comida. Le digo al encargado, yo no como esta comida, denme de comer mejor vegetales nada más. Y le dieron de comer vegetales nada más, y él no comió de la comida, no se contaminó. Mire que la gente de nuestros países es por lo general muy dada a la idolatría. Y aquí la idolatría no se miraba, porque no se miraba el ídolo, solo la comida. Pero Daniel sabía de dónde venía la comida, y por lo tanto rehusó a comerla, y Dios lo honró. Dios lo honró de tal manera que cuando lo presentaron delante del rey, él y sus compañeros estaban más saludables, estaban en mejor condición, 10 veces mejor que los otros que comían
las mejores comidas, las mejores carnes y todo eso que quiera usted, todo eso que usted quiera llamarlo. No estoy diciendo con esto que comer carne es malo. No. Estoy diciendo que Daniel propuso no contaminarse con cosas que le habían sido sacrificadas a los ídolos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Oiga, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si te ofrece con una moronga que está hecha con sangre, la Biblia dice, no debe de comer sangre, no se come la moronga. Honre a Dios sobre todas las cosas. Honre a Dios. Dice que propuso entonces Daniel no contaminarse y no se contaminó. Dice la palabra de Dios que en Génesis también estaba, ¿cómo se llama? José. Propuso en su corazón no cometer fornicación. Se le presentó el tiempo y el momento y la hora que una mujer lo agarró. Le quitó la túnica y lo desnudó, mejor dicho. Y él salió desnudo, sin la túnica. Pero no pecó contra Dios. Porque él sabía que acostarse con la mujer era pecado grave delante de Dios. Y él amaba a Dios. Y los que aman a Dios, dijo Jesús, guardan mis mandamientos, guardan mis mandamientos, guardan mis mandamientos, guardan mis mandamientos. Y por último, hermanos, congréguense. La palabra de Dios en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. No deje de congregarse. Ya el tiempo de la pandemia ya pasó. Ahora puede que venga otra más terrible que esta, pero esta ya pasó. De esta ya no se van a morir ustedes. Oiga, la palabra de Dios dice que, sin embargo, guarde su distancia. Mi recomendación personal, guarde su distancia. Y si no le quiere dar la mano a nadie, simplemente salúdelo así. No le dé la mano, dígale así. Que ya va a pasar la crisis completamente. Después vendrá otra, pero el Señor está en control. El Señor está en control. La virtud que tenemos que cultivar en nuestra vida requiere esfuerzo de nuestra parte. Yo no entiendo a algunos hermanos porque cuando llega un predicador ungido, dicen, yo quiero la unción del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios porque la quieren, la anhelan, la desean. Yo quiero la unción. Pero creen que la unción les va a quitar el pecado. No, hermanos. La unción es linda, la unción es bella. Porque tenemos la presencia de Dios. Pero el que usted crezca en santidad, el que usted crezca en virtud, es algo que usted debe proponerse todos los días. Yo hago eso todos los días, y aquí estoy. Y pasará este año, y pasará el otro año, y pasará los que vienen más. Y si el Señor no me queda aquí todavía ese tiempo, aquí estaré, pero estaré como vencedor. Oiga, porque como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, no es que lo haya alcanzado ya, ni sea perfecto, pero una cosa hago. Yo le invito a usted que haga eso. Una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero orar por los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si tú eres una persona que no tienes a Cristo, repite conmigo esta oración, por favor. Esto es importante, lo más importante de todo. Repite conmigo esta oración de fe. Padre Celestial, te doy gracias por la persona de Cristo que murió por mí para perdonarme de todos mis pecados y de toda mi maldad. Me unjo con la sangre de Jesús, de la punta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. Me unjo con la sangre de Jesús, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que por medio de la fe me das en el día de hoy. Gracias, porque tengo paz, gozo, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Renuncio al pecado de herencia de mis padres y renuncio a todo poder espiritual de las tinieblas, y en el nombre de Jesús confieso a Cristo hoy y adelante
como mi Señor y Salvador personal, para servirle y seguiré en sus caminos hasta que la muerte me separe de él. Amén, amén y amén. Ahora que el Señor te bendiga y te guarde, haga a Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias.